Ecaterror Paranormal. Saludos, comunidad. Sean todos y cada uno de ustedes cordialmente bienvenidos a un video más en donde el día de hoy les traigo una nueva historia terrorífica que amablemente nos ha enviado un suscriptor a través de la página, en donde él nos cuenta que en plena Semana Santa él fue testigo y víctima de una terrible entidad muy conocida en esos lugares, de esas colonias. Esto en el municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, en donde a él, ¿para qué les cuento de más? Mejor vamos a darle lectura a la historia del día de hoy, no sin antes agradecer de todo corazón a esas 1000 personas que ayudaron y apoyaron a este canal paranormal a lograr su objetivo. De verdad y de todo corazón, muchísimas gracias a nombre de un servidor, Odi Juárez Jr. y el equipo de Ecaterror Paranormal. Agradecemos infinitamente por su gran apoyo y no hay más que decir que Dios los bendiga y muchas gracias por ese gran apoyo a esas 1000 personas. Sin más preámbulo, vamos a darle lectura a la terrorífica historia del día de hoy. Y recuerden que esto es Ecaterror Paranormal. Y esta es la historia. Realmente, desde que estaba muy niño, siempre se me fue inculcado de que las festividades de Semana Santa eran días de guardar, días espirituales, se podría decir. Son días de recordar esa triste y cruel etapa que vivió nuestro Señor Jesucristo cuando fue crucificado en esa cruz en tiempos de Poncio Pilatos. De verdad que el recordar esos tiempos me duele tanto porque no puedo imaginar todo ese sufrimiento que sufrió y que padeció Jesucristo al haber vivido esa terrible situación y al haber entregado su vida por nosotros los pecadores, ya que así estaba escrito y así tenía que ser, pese a que muchas circunstancias hablaban de que muchos de sus discípulos podían dar la vida por él, mas sin embargo él sabía que esto tenía que suceder porque ya estaba predestinado en su vida del Señor. Y bueno, hasta la fecha seguimos recordándolo todos los años en esas temporadas de Semana Santa, que para nosotros los católicos son fechas conmemorables y de seguir recordando a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y por lo que ya he explicado según mi teoría personal, soy el señor Arturo y esta es mi historia. Todo comenzó en el año 2020, en el mes de abril, justamente en la Semana Santa que se avecinaba, para ser exacto. Recuerdo que era el domingo de Ramos, cuando después de haber acudido a misa y después de iniciar con mis labores cotidianas, yo me sentía un poco raro después de haber acudido a misa y después de esos actos en donde el sacerdote bendice las palmas que podemos colocar en nuestra casa como símbolo de protección, ya que quedan benditas esas palmas recordando ese ingreso triunfal de Jesucristo a Jerusalén, o no recuerdo bien la ciudad a donde ingresó, pero que así lo recibieron con palmas, y por ello el domingo de Ramos recuerdo que yo me empecé a sentir desde ese momento un poco angustioso, como nervioso, si algo me fuera a suceder a mí. No sabía en realidad qué era lo que me iba a pasar, pero
yo traté de vivir mi vida normal, como siempre, como todos los días. Yo estaba trabajando y en ese tiempo recuerdo que estaba viviendo ahí en la avenida Ignacio Aldama, en la colonia Héroes de la Independencia, hasta el fondo, muy cerca donde está el canal y donde hoy se encuentra la autopista urbana Cervo de la Nación. Recuerdo que como yo vivía y trabajaba ahí cerca, pues todo el tiempo tenía que estar caminando hacia prácticamente a orillas del canal. Cabe mencionar que esa avenida es muy solitaria, ya sea de día o de noche. Casi no hay mucha gente a la vista. Sí hay casas, hay bastante fauna, basura, hierba, ramas, está el canal ahí cerca y pocas son las personas que se atreven a andar circulando o caminando por esos lugares, porque realmente es un lugar muy tenebroso. Yo, por ser hombre y porque no le tenía miedo a nada, no me interesaba y podía andar caminando por ahí, ya que mi trabajo y mi hogar estaban en ese lugar. Y años llevaba caminando por esos rumbos y sin miedo alguno. Pero ese día, después del Domingo de Ramos, que empecé a sentir esa ansiedad, eso raro en mi cuerpo, y que todo el tiempo volteaba a ver hacia un cerro que está casi ahí enfrente de esa avenida. No recuerdo bien si es el Cerro de San Andrés o Cerro Gordo, no lo sé, pero se alcanza a mirar un cerro muy cerca de ahí, de la colonia. Mi familia siempre me decía que si no tenía miedo, porque yo podía andar caminando en esos lugares a 10 horas de la noche, en la madrugada, todo el tiempo, y nunca me había pasado nada. Más de 25 años viviendo ahí en ese lugar y jamás me había sucedido nada. Especialmente en temporadas de Semana Santa, en donde justamente el día miércoles santo, si así lo puedo nombrar, al caminar por esa curva en la avenida Ignacio Aldama, como ya lo mencioné, recuerdo que acababa de realizar un trabajo y me disponía a ir a mi domicilio. Y al pasar por ahí, escuché claramente que alguien me chisteó 2 veces. Ch, ch. Y yo realmente volteé, pero no había nadie. No había nadie. Y continué mi camino. Recuerdo que antes de llegar a mi casa, a lo lejos, en el cerro que acabo de mencionar, se me figuró o se me hizo ver 2 luces, como si fueran esferas con fuego. No sé, andaban como brincando ahí en el cerro y ya era demasiado noche. No le tomé importancia porque yo era incrédulo a todo eso, totalmente escéptico, y yo no creía en eso de las brujas, nahuales, duendes, en todas esas cosas que suelen contar nuestros adultos mayores, nuestros padres especialmente. Mi padre y mi madre, quienes ya habían fallecido, me habían contado de esos seres, de esas cosas. Mas, sin embargo, yo a mis 46 años de edad no creía en eso. Ese día me quedé pensando en lo que yo había escuchado, que me habían chisteado. Al otro día, en el Jueves Santo, al pasar nuevamente por ahí, y nuevamente a 10 horas de la noche, cuando ya había concluido mi trabajo, recuerdo que iba yo volteando para todos lados, para el canal, para la avenida, que es terracería. No hay carretera con asfalto todavía, pero hay mucha maleza. Había perros, no sé si eran callejeros o tenían dueño, no lo sé, pero había como una jauría de perros, eran unos 8 o 10 aproximadamente, que andaban merodeando ahí cerca del canal. Y cuando yo pasé ahí justamente en ese lugar, volví a escuchar ese sonido que me chistearon 2 veces, bien lo recuerdo. Ch, ch, ch. Y yo empecé a voltear y no vi a nadie. Ya muy molesto,
empecé a maldecir, a gritar. ¿De quién se trata? ¿Quién está fregando a esta hora? ¿Quién me está molestando? ¿Quién me está llamando? ¿Por qué me chistean? Salgan, cobardes. Den la cara. Mas sin embargo, no podía creer porque empecé a escuchar unas risas, como de una persona, de una femenina para ser exacto. Pero estas risas se escuchaban raras, así como si fuera una anciana alegre, feliz, no lo sé, pero se escuchaban unas risas tétricas, terroríficas, que al escucharlas se me erizó la piel. Y de verdad, no puedo mentir, empecé a temblar porque no veía a nadie. Escuchaba pasos en la maleza, pero no veía a nadie. Y yo, por más de que les gritaba que se dejaran ver, que quién era, que qué querían, no podía ver a nadie. Yo realmente empecé a sentir miedo, acto que jamás había sentido. Empecé a sentir miedo y me fui corriendo a mi domicilio, cerrando la puerta rápidamente, y al momento de que ingresé, mi familia me preguntó que qué tenía, que qué me pasaba. A mi esposa le dije, no me vas a creer, pero me acaba de pasar esto y de verdad siento miedo, siento mucho miedo. Mi esposa, tratando de consolarme, me dijo que no me preocupara, que tal vez igual y sería algún amigo, algún conocido, algún vecino que me estaba queriendo jugar una mala broma, dándome un pedazo de bolillo o de pan salado. Según nuestra creencia, eso ayuda para el susto, para cuando uno se lleva una gran impresión provocada por un susto. Comiéndome el pan y platicándole a mi esposa, ella me calmaba y me decía que no pasaba nada, que estábamos en pleno siglo XXI, año 2024, a vísperas de la Semana Santa, y que no era posible que hubiera algo malo que me estuviera molestando. Me atreví a contarle lo que me había sucedido desde el domingo de Ramos y me dijo que eso ya era un poco raro. Y realmente sí, nos quedamos pensando el por qué a mí me estaba empezando a suceder ese tipo de cosas, justamente en vísperas de Semana Santa. Yo no quiero hablar bien de mí, pero de verdad, yo en todos los años que llevo al lado de mi esposa, con mis hijos, he tratado de ser un buen padre, traté de ser un buen hermano, un buen hijo con mis padres, una buena persona. Jamás he tenido problema alguno, ni con autoridades, ni con nadie. De hecho, no me gustan las peleas, no me gustan los vicios. He tratado siempre de trabajar nada más para el sustento de mi familia, para que a mi familia no le falte nada. Y yo pensaba que tal vez si eso me estaba pasando por, no sé, algún tipo de karma o el pago de por si alguna vez fui mala persona. Pero nunca me imaginé qué tan grave fuera hacer esto que me iba a suceder. Porque justamente, para ser exacto, el día viernes, que en muchas partes se celebra y se festeja la obra de la Pasión de Cristo, recuerdo que habíamos acudido a la iglesia más cercana y en donde la festividad no era muy exagerada, pero sí trataba de algo lindo. Explicaban todo lo que había acontecido en esos tiempos y bueno, ya sabrán todo lo que suele pasar en esas festividades. Recuerdo que ese día iba con mi familia y mi esposa me dijo que si iba a seguir trabajando o si nos íbamos para la casa. Yo le respondí que tenía que seguir trabajando, pero que ya más noche llegaba yo a casa. Mi esposa me respondió que sí, que me esperarían ansiosos, ya que era Viernes Santo y no quería que yo trabajara hasta muy noche. Pero por cuestiones de trabajo se me fue el tiempo. Cerré mi negocio, recuerdo, y de ahí empecé a caminar. Pero ciertamente yo recuerdo bien que eran las 9 de la noche. No era muy tarde, como otros días. Y de ahí de mi negocio, de donde yo estaba trabajando hacia la casa, tenía
que caminar y llegar ahí a ese punto donde me habían chisteado las veces pasadas. Y yo pensando en si me podía pasar otra vez lo mismo o qué era lo que me iba a suceder. Iba con miedo. Desde que empecé a caminar, que salí del negocio, iba ya sintiendo pánico, terror. Porque nada más miraba la curva donde iba a pasar. Ahí en la avenida Ignacio Aldama. Y al mirar que estaba cerca ahí el canal y la maleza, el puente de la autopista, el cerro donde había visto las luces o bolas de fuego, no lo sé. Empecé a sentir miedo, bastante miedo, de verdad. Puedo jurarlo que sentía yo pánico, porque no sabía en realidad qué era lo que iba a pasar. Y justamente en Semana Santa era imposible de creer. Pero al llegar a ese punto, ya no escuché el que me chistearan nuevamente, sino pasando por ese lugar, empecé a escuchar las risas burlonas, las risas sarcásticas, como si una mujer estuviera celebrando, festejando algo. Y eso realmente me llenaba de angustia, de miedo, de terror. Y estaba totalmente lleno de pánico. Porque al escuchar esas risas horribles, sarcásticas, burlonas, empecé a temblar y volví a gritarles muy enfadado que quién me estaba molestando, que no fueran cobardes, que me dieran la cara, que si era algún vecino o algún conocido que me estaba jugando una broma, era el momento para que me lo dijeran de frente y en la cara. Muy molesto según yo. Pero nadie, absolutamente nadie, se asomaba ni nadie daba la cara. De verdad, era tanta mi molestia que yo decía que si salía alguien y me daba la cara y yo sabía de quién se trataba, de verdad que le iba a reclamar tan fuerte que podría llegar a los golpes con esa persona. Pero se me juntó todo, mi coraje, mi susto, mi miedo, porque seguía yo caminando y de repente volteé hacia el canal donde se encuentra la maleza y ahí estaba. Era una persona vestida de negro con una túnica o capa o vestido en color negro. Se le veían unos cabellos muy alborotados, despeinados, pese a que esa cosa en su vestimenta traía una especie como de gorro que le cubría la cabeza, pero se alcanzaban a salir sus cabellos, que lucían sucios, lucían alborotados, desalineados, no lo sé. Y esa cosa estaba haciendo fuego, estaba en una especie como de trance, muy cerca del canal. Yo realmente me quedé impactado y pensando que era alguien que me quería hacer una broma, alguien que me estaba haciendo molestar. Se me ocurrió preguntarle que quién era, que si era alguna vecina, algún vecino o quién diablos era. Esa cosa, ese ser, me respondió muy molesta, que me callara el hocico, que no sabía lo que estaba a punto de sucederme. Esa cosa empezó a mover las manos de una forma rara y a decir palabras que yo realmente no entendía. Y no sé cómo o por qué. Yo empecé a caminar en dirección hacia esa cosa. De repente mi mente se bloqueó, porque ya no sabía qué pensar ni qué decir o qué hacer. Esa cosa me dejó totalmente dormido o en trance, no lo sé. Pero esa cosa me atacó cruelmente. Me arañó el rostro, me arañó el cuerpo, me hizo unas marcas que de verdad era imposible de creer. Porque estando cerca de esa cosa, yo escuchaba risas burlonas, como si estuvieran festejando otras mujeres más. Y volteando hacia la parte donde se encuentra el cerro, ahí se encontraban esas bolas, esferas de fuego. Y era de esas cosas de donde provenían esas risas sarcásticas, irónicas, deshonestas, burlonas. Y realmente era algo que me llenaba totalmente de miedo porque quería correr y no podía. Quería gritar y tampoco. Estaba a su merced de esa cosa. Sé que hay mucha gente que escucha esta historia no me lo van a creer,
pero solamente yo sé lo que viví esa noche de Viernes Santo. No sé si esto me sucedió por haber trabajado en esos días de guardar, o no lo sé, pero realmente fue un ataque horrible el que me hizo esa cosa, ese ser, porque después, cuando reaccioné, eran ya casi las 4 de la madrugada. No sabía en dónde estaba, no sabía a ciencia cierta qué me había pasado. Mis manos tenían sangre, mi pecho tenía sangre, mi rostro. Y a lo lejos vi una turba de gente que, como pude, empecé a caminar primero. Y después de haber caminado unos 50 pasos, empecé a correr. Llegando con esa gente, en donde se encontraba mi esposa, mis hijos. Mi esposa llorando me abrazó, me preguntó qué me había pasado. Yo le dije que realmente no sabía. Toda la gente que iba con mi esposa pensaron que me habían asaltado, que habían intentado hacerme daño. Pero a la vez se pusieron contentos porque vieron que había parecido bien dentro de lo que cabía. Aunque mucha gente y mi familia me preguntaban que qué me había pasado, puesto que traía prácticamente todo mi cuerpo lleno de sangre y con esas marcas horribles. Yo le respondí a mi esposa solamente que no sabía lo que me había sucedido. Total de que mi familia agradeció a toda la gente que había acudido a ayudarlos a buscarme y nos fuimos para la casa. Recuerdo que llegando a casa le dije a mi esposa que quería bañarme, que porque me sentía mal y ciertamente llevaba yo mucha temperatura. Mi esposa me preparó algo de cenar, pero no podía comer nada. No sé cómo me vio, que ella me dijo que tenía el rostro pálido, que me veía raro, que me veía diferente. Y me volvió a dar pan para el susto, porque ella, obvio, miró mi rostro y me dijo que tenía un rostro de susto. Yo le platiqué lo que me había sucedido y justamente ese día ahí se encontraba mi suegra. Mi suegra me dijo, abrazándome, ay, mi hijo, claramente te puedo decir que fuiste atacado por una bruja. Respondiéndole yo que no era posible, porque no vivíamos en un pueblo, en un rancho, o en provincia, que estábamos prácticamente en la Ciudad de México y que aquí era imposible de que sucedieran esas cosas, ya que ese año todavía vivíamos ahí en Héroes de la Independencia, esto en el municipio de Catepec de Morelos, Estado de México, y realmente no podía creer esto que me sucedió. Total, de que esto derivó a que mi salud se deteriorara, de que yo no pudiera dormir, me despertaba a las 3 de la madrugada, realmente muy enfermo. Mi cuerpo se estaba deteriorando en cuestión de días, porque para el día lunes ya mi cuerpo se había deteriorado bastante rápido y de una forma trágica. En realidad mi familia no sabía ni tenía idea de lo que podía hacer o lo que podía pasar, pero mi suegra sí. Y mi suegra le dijo a mi esposa que ella conocía a una persona que trabajaba las ciencias ocultas y que solamente esa persona me podía curar. Fuimos a la colonia San Agustín, tercera sección, que está prácticamente enfrente de ahí de nuestra colonia. Lo único que nos divide es la avenida R1. Y esa persona me dijo que sí, que me iba a curar porque yo estaba bastante averiado, que me habían hecho bastante daño, que yo había visto algo que no tenía que haber mirado. Y justamente en días santos, que eso me podía haber costado la vida. Y ciertamente, recuerdo que cuando fui atacado por esa bruja, me dijo que mi vida le pertenecía y que mi espíritu se lo iba a entregar a su maestro, Lucifer. Yo realmente, desde ese día del ataque, no podía dormir, no podía comer, no podía hacer prácticamente nada, perdido totalmente. Y para no hacer tan larga esta historia, esa persona, chamana, bruja, no sé cómo llamarle con el debido respeto, ella en conjunto con otro señor que también maneja las ciencias ocultas, me curaron, me hicieron unos baños, unas limpias, una serie de rituales que ellos me dijeron que la pelea iba a ser ardua y que iba a tardar tiempo, no sabían cuánto,
pero que me iban a recuperar. Porque de no ser así, en 7 días, en 7 semanas o en 7 meses, yo iba a perder la vida de forma trágica. Y que ya estaba yo marcado por esa horripilante bruja. Y que esa bruja no iba a parar hasta no obtener mi vida. Esto fue algo que realmente me dejó marcado. Y esto provocó a que nosotros, después de que me curaron esas personas, y que gracias a Dios Padre Todopoderoso salí adelante, gracias a esas personas, a esos chamanes, fue lo que detonó que nosotros abandonáramos esa colonia. Nos tuvimos que largar de ahí porque no quería volver a vivir eso. No quería volver a pasar en una situación de esa índole. Y realmente ese lugar me dejó lleno de terror. Y no quería volver a pasar por esos lugares. Eso fue lo que nos obligó a salir de esa colonia donde había vivido bastantes años y que nunca me había pasado nada hasta esas fechas de Semana Santa. En realidad no sé si esto que me sucedió fue por el hecho de haber trabajado esos días o no lo entiendo. Pero realmente créanme que esto me sucedió. Y si yo lo estoy contando, es gracias a Dios y a esas personas que alcanzaron a salvarme la vida. Realmente esto no se lo deseo a nadie, pero este ataque, esta mala experiencia que yo viví con la bruja en Semana Santa, que Dios me perdone, pero este año no pienso trabajar ni pienso hacer nada desde el día martes. Es más, si se puede, desde el domingo de Ramos, no pienso hacer absolutamente nada. Y si tengo trabajo, aunque sea poco, solamente trabajaré hasta el día miércoles. Y eso nada más un rato. Y hasta el próximo lunes ya empezaría yo a trabajar. Pero respetando estas festividades venideras de Semana Santa 2025. Créanme o no, esta fue mi terrorífica historia y mi mala experiencia que viví con esa horrible bruja en Semana Santa. Espero que les haya agradado. Muchas gracias.